Hermanos, vamos a continuar entonces con nuestra serie del Ordo Salutis. Recuerdan, amados hermanos, que esta es una frase en latín que significa el orden de la salvación. Hemos estado ya un par de meses enseñando paso a paso, hemos ido avanzando, ya hoy es el sermón número 10 de esta serie. Hemos visto cómo Dios obra a través del Espíritu Santo, el Dios Trino, cómo obra la salvación en los pecadores, ¿no? En los elegidos, cómo Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Así que hoy nos corresponde, hermanos, ya estamos casi terminando esta serie temática, nos corresponde la perseverancia. Esta doctrina, hermanos, también es conocida como la perseverancia de los santos o la seguridad eterna de salvación o seguridad de la vida eterna. Ordo Salutis, perseverancia de los santos. Así que, hermanos, yo sé que es probable que para muchos de nosotros, o si no es para todos, nos suene un poco extraño y tal vez nunca habíamos escuchado esta doctrina de la perseverancia de los santos. Cuando hablamos, hermanos, de la perseverancia de los santos, debemos responder dos preguntas. Y quiero que ustedes allí las traten de responder en sus mentes. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, debemos responder, uno, ¿la salvación se puede perder? ¿Puede un creyente perder su salvación? ¿Puedo estar seguro de mi salvación? ¿Puede un creyente caer de la gracia salvadora? ¿Puede un creyente tener fe salvadora y después perderla? Así que esas son una de las preguntas que debemos resolver, hermanos, cuando hablamos de la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Puede un creyente perder su salvación? Y sin duda alguna, hermanos, este ha sido uno de los temas más espinosos, más complejos a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos. Aún hoy en día sigue siendo un tema de debate, sigue siendo un tema de controversia dentro de la iglesia cristiana. Hay creyentes que afirman que la salvación no puede perderse y hay creyentes que afirman que la salvación sí puede perderse. Y son estos dos grupos que desde la época de la Reforma se han conocido como los calvinistas o los arminianos. Estos dos grupos que hoy persisten, hermanos, y hoy tampoco vamos a poder resolver ese debate, porque ha sido un debate histórico por siglos y va a continuar, hermanos, hasta que Cristo vuelva. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a que un creyente puede perder su salvación o no? Y quiero que veamos rápidamente el gráfico. Quiero que recordemos, hermanos, y quiero que ustedes allí en sus mentes, con lo que ustedes han estado escuchando en los sermones que han estado con referencia al Ordo Salutis, quiero que recordemos entonces, hermanos, Dios desde la eternidad pasada, de toda la raza caída, eligió a algunos para salvación. Entonces ahí tenemos la elección. Después Dios llama, hermanos, en el transcurso de la vida de cada elegido, de cada pecador, lo llama por medio de la predicación de la palabra, le concede vida, el nuevo nacimiento, la regeneración. Después le concede fe y arrepentimiento, el pecador cree y se arrepiente. Este pecador es justificado, ¿no? Entonces quiero que ustedes vayan pensando allí. Una vez justificados, ¿somos justificados por siempre? ¿O tal vez podemos dejar de ser justificados? ¿Somos adoptados como hijos?
Una vez somos adoptados como hijos y Dios nos llama hijos, en algún momento un creyente puede dejar de ser hijo de Dios y volver a ser hijo del diablo. Y en el proceso de santificación, hermanos, recordemos que es una obra del Espíritu Santo y que nosotros vamos de manera ascendente siendo santificados. Así que hoy nos encontramos, amados hermanos, en la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué dice la Escritura al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y recordemos, hermanos, que cuando Dios elige, desde antes de la fundación del mundo, Dios hace tres tipos de elección, ¿no? Él elige para salvación, Él elige con un propósito o para alguna situación en particular. Ustedes recuerdan que Dios eligió a Moisés como allí el libertador de su pueblo. Dios eligió a Saúl como el primer rey de Israel, pero Saúl fue salvo o no. Fue una elección para salvación o fue una elección únicamente para rey. Dios eligió dentro de sus discípulos a Judas. Judas fue salvo, ¿no? Se perdió. ¿O fue una elección que hizo con un propósito? Y así como Dios eligió a Israel, a la nación, con un propósito de que recuerden que por medio de Israel iba a venir ¿quién? Cristo, el libertador. ¿Todo Israel fue salvo? No. ¿Solamente quién? El remanente. Entonces Dios hace tres tipos de elección, hermanos. Una elección para salvación. Elige a personas para salvar. Elige personas con propósitos, así como eligió a Saúl para rey, a Judas como su discípulo, así como eligió al faraón para ser faraón de Egipto, así como eligió a todos esos hombres en sus roles como reyes, sacerdotes, profetas. Dios también eligió a Israel con un propósito y fue que por medio de esta nación, por eso la preservó como nación, como una teocracia, porque por medio de ahí vendría Cristo, la simiente de la mujer. Y una de las cosas, hermanos, que a veces suelen enseñar equivocadamente y lamentablemente siempre nos dicen que la Biblia está dividida por dispensaciones, ¿no? Que está dividida por partes, que Dios tiene un plan A y el plan A no le funcionó y así que Dios accionó el plan B y después el plan C hasta llegar al plan 6, que es la sexta dispensación de la gracia. Y aunque no lo digan así, es lo que de manera implícita enseñan cuando nos dicen que la Biblia no es una sola historia. Cuando no enseñan que la Biblia tiene un eje temático, un tema central, hermanos. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros hablamos de la historia bíblica, es que encontramos un tema central y unificador que se encuentra en la persona de ¿quién? De Cristo, en la persona de Jesucristo, hermanos. Toda la escritura habla de ¿quién? De Cristo. Así que cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios, hermanos, no debemos hacerlo de forma discontinuada o separada, como textos unos por el otro, sino que es una sola historia, un mismo tema unificador, un tema central y es Cristo Jesús. Así que algunos de los principios de la hermenéutica, hermanos, es que la escritura se interpreta a sí misma. El Espíritu Santo es el único intérprete infalible de la Sagrada Escritura. La forma como nosotros interpretamos la Escritura es que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Esto es lo que se llama analogía de la Escritura. Los versículos o los pasajes más oscuros deben ser interpretados a la luz de los versículos o pasajes más claros. Así que cuando usted y yo, hermanos, nos encontremos con un versículo difícil, con un versículo oscuro, con un versículo que sea complicado de interpretar, ¿cuál sería la forma correcta de interpretarlo? Debemos buscar un versículo que hable lo mismo, pero que sea más claro, que sea más claro, que nos pueda dar un poco más de luz. Y esto es lo que se llama analogía de la escritura, es una regla de hermenéutica o un principio de la hermenéutica para interpretar bien la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros hablamos
de la perseverancia de los santos, de que si un creyente puede perder o no su salvación. Hay aproximadamente en la Biblia más de 120 o 150 versículos que nos muestran que un creyente no puede perder su salvación. Pero hay aproximadamente unos 5 o 6 que tal vez nos podrían indicar que sí. Entonces, ¿la escritura se contradice? ¿No? Entonces, ¿cómo debemos interpretar estos versículos? Entonces, estos versículos que son complicados, que son oscuros, debemos interpretarlos a la luz de ¿qué? De los que son más claros. Y si tenemos, hermanos, nosotros en la Biblia más de 150 versículos que afirman que un creyente no puede perder su salvación, pero tenemos del otro lado aproximadamente 6 versículos que indican que tal vez sí. Entonces aquí ya tenemos una diferencia bastante alta, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a la perseverancia de los santos? ¿Qué es lo que nosotros creemos con respecto a esto, hermanos? Creemos lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, la doctrina de la perseverancia de los santos, que es el sermón de hoy, quiere decir, por la palabra de Dios, que toda aquella persona, todo creyente que ha recibido la gracia salvadora, la fe salvífica, nunca caerá de ese estado de gracia. Dios lo guardará con su poder hasta el final. La perseverancia de los santos quiere decir que nosotros, los creyentes, los que hemos creído genuinamente en Cristo, perseveraremos hasta el fin, evidenciando la obra que Dios ha hecho en nosotros, evidenciando que hemos sido regenerados, que hemos sido justificados, que hemos sido salvados, hermanos. Así que en primer lugar, hermanos, todos aquellos que han creído verdaderamente en Cristo, todos los que han nacido de nuevo, perseverarán hasta el fin. Y perseveran y perseveramos, hermanos, porque es Dios quien nos preserva. Y aquí ya tenemos dos palabras parecidas. Por ejemplo, hablamos de la perseverancia. Nosotros perseveramos hasta el final porque es Dios quien nos preserva, hermanos. Perseveramos. ¿Quién persevera? Nosotros, el hombre persevera, el elegido, el que ha sido salvado persevera. ¿Pero por qué persevera? Porque es Dios quien lo preserva, es quien Dios quien lo sostiene, hermanos. Y quiero que nos ubiquemos allí entonces en nuestro texto principal que vamos a ver hoy. Vamos a ver varios textos el día de hoy, hermanos, así que los invito a estar allí atentos con sus Biblias para poder llegar rápidamente a los versículos. Juan 10, versículo 26, dice la palabra de Dios: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, hermanos, recordemos que Cristo estaba allí en la fiesta de la dedicación o la fiesta del Hanukkah, que es una fiesta judía. Y estaba allí Cristo y los judíos le preguntan a Cristo: por favor, ya dinos, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que habría de venir? Y Cristo les dice: yo ya se los he dicho, pero ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no son de mis ovejas. Aquellos judíos no eran de las ovejas del Señor. Y veamos lo que dice el versículo 27, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, algo muy particular de las ovejas es que las ovejas solamente escuchan la voz ¿de quién? De su pastor. ¿Ustedes alguna vez han visto un rebaño de ovejas y las personas cómo tratan de llamarlas y nunca vienen? Únicamente cuando escuchan la voz
de su pastor, bien. Así que Cristo está haciendo esta similitud, esta analogía, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Esta palabra conozco en el griego es la palabra ginosco y es un conocimiento íntimo de amor que hay entre el Señor y sus ovejas. Un conocimiento íntimo de amor que hay entre el Señor y los que Él ha llamado. ¿Y qué dice el versículo 28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Allí Cristo está diciendo, y yo les estoy dando vida eterna. El verbo que usa es un verbo presente, activo, indicativo, en primera persona, en el griego, que dice, yo les estoy dando vida eterna. Así que Cristo, hermanos, dice, yo les daré vida eterna o les estoy dando vida eterna. ¿En presente? ¿O están hablando hacia el futuro? En presente, hermanos. Yo les doy vida, yo les estoy dando vida eterna. Hermanos, ¿ustedes son salvos o serán salvos? Somos salvos, hermanos. Ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Somos salvos, pero aún estamos esperando la plenitud de esa salvación, hermanos. ¿Cuándo será? En la segunda venida de Cristo. ¿Somos salvos? Sí, somos salvos, hermanos. Pero aún estamos esperando en la segunda venida de Cristo la plenitud de esta redención. Cuando nuestro cuerpo sea resucitado y cuando nuestro cuerpo sea glorificado y transformado, hermanos, allí, después del juicio y se nos confirme, se nos vindique la gloria de que se nos ha sido asignada desde antes de la fundación del mundo, hermanos, es ya, pero todavía no. Dice Cristo, les estoy dando vida eterna. Y la palabra que ustedes ven allí, hermanos, que dicen, y no perecerán jamás, es el verbo en griego apolumi, que significa perderse o destruirse por completo. Así que Cristo está diciendo, yo les doy vida eterna y no se perderán jamás. No se perderán jamás. Quiero que vayamos allá atrás, hermanos, a Juan 6, unos capítulos atrás. Juan 6, versículo 39. Dice la palabra del Señor. Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está usando la misma palabra, hermanos, apolumi. No perecerá jamás. Que todo lo que el Padre me da, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién va a resucitar en el día postrero? ¿Animales? ¿Objetos? ¿Las propiedades? Nosotros. Los impíos también resucitarán, pero ¿para qué? Para condenación. ¿Y nosotros? Para glorificación. Para la transformación del cuerpo, hermanos. Así que Cristo está diciendo, lo que el Padre me ha dado, las ovejas que el Padre me ha dado, los que se han escogido desde antes de la fundación del mundo, yo no perderé ninguno. Nadie me las arrebatará de mi mano. No se perderá ninguno, hermanos, sino que lo resucite en el día postrero, en el día final. Un poquito más atrás, hermanos, Juan 3. Ahí seguimos en Juan 3:16. Es un versículo conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no sé qué, no se pierda. Apolumio, otra vez la misma palabra que aparece allí en Juan 10, 28, en Juan 6, 39 y ahora en Juan 3, 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Hermanos, la fe es un don de Dios. Nosotros creemos porque Dios nos ha concedido la fe. Y Dios nos ha concedido el don de la fe, y todo aquel que en Él cree, que en Cristo cree, no se perderá, hermanos. No puede perderse, no puede ser apartado, no puede ser arrebatado de la mano del Señor. Estamos en las manos de Dios Padre, estamos en las manos de Dios Hijo. Y quiero que otra vez estemos allí en nuestro texto principal, Juan 10. Volvamos otra vez allí, Juan 10, del 26 al 30. Juan 10, del 26 al 30. Leamos el versículo 28 otra vez y el 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Apolumi, no se perderán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, cuando nosotros cruzamos la calle con nuestros niños pequeños, ¿quién sostiene a quién? ¿Usted deja que su hijo lo sostenga? ¿Qué pasa si usted deja que su hijo se sostenga solo sin usted hacer ninguna fuerza? Su hijo se suelta, ¿cierto? En cambio, nosotros como padres somos los que sostenemos a nuestros hijos. Y cuando cruzamos una calle con ellos, los sostenemos duro. ¿Para que no qué? Para que no se suelten. Así que si ellos se sueltan, sería error ¿de quién? Del padre. Y nosotros podemos soltar a nuestros hijos, sí, porque somos malos, somos pecadores, somos imperfectos. Pero el Dios perfecto puede soltar a sus hijos. Dios puede ser quitado nosotros de las manos del Señor. ¿Puede alguien arrebatar a sus hijos de la mano del Señor? Estamos sostenidos en las manos de Dios, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, no se perderán jamás. Nadie las arrebatará de la mano del Señor, hermanos. Estamos seguros en las manos del Señor. Hermanos, no podemos perder la salvación porque no depende ni de usted ni de mí. ¿Depende de quién? Del Señor, que es quien nos sostiene, es quien nos tiene en sus manos. Estamos en las manos del Señor. No podemos ser arrebatados de las manos del Señor. Somos ovejas de Él. Nosotros escuchamos su voz. Al buen pastor, vamos tras Él, hermanos. Quiero que vayamos allí más adelante, Juan 17, 12. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, recordemos, hermanos, que Cristo está haciendo esta oración sacerdotal por sus discípulos. Inicialmente ora por ellos, pero después ora por todos nosotros, por todos los que íbamos a creer después de los discípulos. ¿Quién se perdió? Ninguno. Ninguno de ellos se perdió. Ninguno de los 11 discípulos que Cristo eligió se perdió, excepto ¿quién?
el hijo de perdición, pero nunca estuvo dentro del camino, nunca estuvo dentro de los elegidos, nunca hizo parte de las ovejas. Aunque estuvo allí con Cristo, estuvo allí con los discípulos, fue elegido con un propósito para que entregara a Cristo, pero Judas nunca hizo parte. Desde el principio él fue hijo ¿de qué? De perdición. La misma palabra, apolumi, pero ahora en sustantivo, apoleia. Amados hermanos, la salvación es una obra del Señor, de principio a fin. Depende del Señor, hermanos. ¿Acaso hay algo o alguien más poderoso que nuestro Dios para que nos podamos ser arrebatados de la mano de Él? Dice Pablo en Romanos 8, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede arrebatar de la mano del Señor? ¿Hay alguien más poderoso que Dios? ¿Hay algo más poderoso que Cristo? Hermanos, si alguien pudiera arrebatar a un creyente de las manos del Padre, entonces el Padre ya no sería mayor que todos. Los creyentes nos encontramos en la mano de aquel que es mayor que todos. Nos encontramos en las manos de aquel que es mayor que todos. Amados hermanos, si la salvación se perdiera, el sacrificio de Cristo hubiese sido en vano. Si la salvación se perdiera, hermanos, el sacrificio de Cristo hubiese sido imperfecto. Si la salvación se perdiera, el sacrificio de Cristo sería insuficiente, hermanos. ¿Acaso la sangre del cordero inmolado no es suficiente, amados hermanos? Su muerte, su obra, su vida no cumplió con las demandas perfectas de la justicia de Cristo. Claro que sí, hermanos. Y si la salvación se perdiera o dependiera de nuestras obras, de nuestra obediencia, de nuestra vida, y aún, hermanos, si la salvación fuese 99% de Dios y 1% de nosotros, la perderíamos. Porque no hay nada bueno en nosotros. Así que depende 100% de ¿quién? De Dios, de nuestro Dios trino. Aquellas personas que afirman que la salvación se pierde, implícitamente están diciendo la vida y obra de Jesucristo, la muerte de Cristo, fue en vano. Aquellas personas que afirman que la salvación se pierde, implícitamente están diciendo la vida y obra del Señor Jesucristo fue insuficiente, fue imperfecta, fue en vano. Quiero que vayamos juntos, hermanos, a Filipenses 1:6. Allí más adelante en nuestras Biblias. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, o estando convencido de esto, escribe Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. ¿Quién comenzó en nosotros esta buena obra? Nuestro Dios, hermanos. ¿Y cuál es esa buena obra que Dios ha comenzado en nosotros? ¿Hacernos más ricos? ¿Hacernos más lindos? ¿Sanarnos de la enfermedad? ¿Cuál es esta buena obra que Dios comenzó en nosotros, hermanos? La salvación. Esa es la buena obra. Y ahí dice Pablo en la palabra de Dios, dice,
El que comenzó en vosotros la buena obra, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo será perfecta esta obra, hermanos? Cuando Cristo vuelva. Allí seremos resucitados, hermanos. Allí nuestros cuerpos serán glorificados, transformados, y será perfecta esta obra de redención, hermanos. No depende, hermanos, de nuestras obras, sino de quién es la obra. Del Señor, hermanos. La obra es de Dios. No depende de qué tan buenos seamos, qué tan buenas personas seamos. No depende de que si hacemos o dejamos de hacer. No depende de qué tan buenos padres, hijos, esposos seamos. No depende de que si somos buenos ciudadanos, si hacemos buenas obras. Estamos llamados a ser, claro, a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenas personas. Estamos llamados a hacerlo, a hacer buenas obras, pero nada de eso, hermanos, nos salva. Únicamente Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. Hermanos, la salvación no se puede perder. Un creyente no puede perder su salvación. Un verdadero creyente no puede caer de la gracia, hermanos. Ahora bien, en segundo lugar, ustedes se pueden estar allí entonces cuestionando y preguntando, ¿pero qué de aquellas personas que se apartaron de la fe? ¿Qué de aquellas personas que eran creyentes y ya no lo son? ¿Perdieron su salvación o simplemente nunca fueron salvos? ¿Qué dice la Escritura con respecto a esa pregunta? Primera de Juan 2:19, allí al final de nuestras Biblias, hermanos, antes de Apocalipsis, de Judas. Todos conocemos personas que en algún momento asistían a la iglesia, se bautizaron, estudiaron, ofrendaron, oraron, y después de mucho tiempo se apartaron, ¿no? Dejaron de asistir. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a estas personas? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, hermanos. ¿Ahora comprenden lo que dice la Escritura con respecto a esas personas? ¿Usted conoce ese tipo de personas? Sí, las hemos visto, ¿cierto? Las conocemos. Hay personas, hermanos, que han estado en la iglesia, pero que no son de nosotros. Hay hermanos, o más bien amigos, porque hermanos no lo son, que han estado dentro de nosotros, se congregan con nosotros, comen con nosotros, ofrendan con nosotros, cantan con nosotros, leen la Biblia con nosotros, pero no son. Y salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahora usted, hermano, ¿recuerda la parábola del trigo y la cizaña? Aunque es una parábola que está allí relacionada con los impíos y los creyentes en el mundo, también muchos teólogos la aplican a la iglesia. Así que, hermanos, por más filtros que nosotros hagamos, por más procesos que nosotros hagamos, por más estudios que hagamos, dentro de la iglesia local, hermanos, siempre va a haber trigo y cizaña. Y juntos.
y pueda que estén juntos hasta el final del mundo, el trigo y la cizaña. Pero ¿qué es lo que Cristo dice en esta parábola? Y Él la explica. Cuando llegue el día de la poda, se separará el trigo de la cizaña, hermanos. Así que, hermanos, es probable que hayan personas que de manera externa hayan mostrado una apariencia, como que uno dice, uy, esta persona es creyente, se congregó, cambió hábitos en su vida. Pero al final, hermanos, eso va a terminar en un ¿qué? Únicamente en un cambio externo, un cambio pasajero. Nunca hubo un cambio verdadero. Nunca hubo un ¿qué? Un nuevo nacimiento. Nunca hubo una regeneración. Es por eso, hermanos, que yo estoy en contra de esa expresión que se usa mucho cuando una persona sale y uno dice o uno escucha que dice, no, el hermano se descarrió. No, simplemente nunca fue creyente. Nunca estuvo en el camino. Porque ¿quién se descarría? ¿Alguien que estuvo alguna vez en el camino? Pero esas personas nunca estuvieron en el camino. Así que nadie puede descarriarse. Simplemente nunca fue creyente. Nunca fue salvo. No es que haya perdido su salvación. Simplemente no fue salvo. No fue creyente. Pero aún peor, hermanos, que estas personas que salen, ha habido personas, hay personas y habrán personas que morirán, que mueren y que han muerto sin nunca haber salido de la iglesia. Duraron toda su vida en la iglesia. 20 años, 30 años, 40 años. Eran predicadores, eran ujieres, diáconos, lo que ustedes quieran. Toda su vida en la iglesia y mueren ahí. Y habrán personas que asisten domingo tras domingo, que prediquen, que hablen en lenguas, que saquen demonios, que vayan a estudios bíblicos, que hicieron la famosa y antibíblica oración de fe. Pero ¿qué es lo que Cristo les va a decir? Mateo 7, 21 y 23. Mateo 7, del 21 al 23. ¿Qué es lo que Cristo le va a decir a estas personas en el día del juicio final? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre, hermanos? Arrepiéntanse y conviértanse, guarden mis mandamientos. Así que, querido amigo, puedes asistir domingo tras domingo a la iglesia, puedes asistir semana tras semana a estudios bíblicos, profetizar en el nombre de Jesús, expulsar demonios en el nombre de Jesús, hacer muchos milagros, puedes hacer la oración de fe la cantidad de veces que quieras, pero si no haces la voluntad del Padre, si no haces la voluntad de mi Padre, dice el Señor, no entrarás en el reino de los cielos. Cree en el Señor Jesucristo para salvación. Arrepiéntete para con Dios, obedece su palabra y vive para su gloria. Nada de estas cosas, hermanos, puede salvar a una persona. Puede asistir todo lo que quiera. Y Cristo le va a decir, nunca te conocí. Otra vez esta palabra ginosco, un conocimiento íntimo de amor. ¿Acaso Cristo no conoce a todas sus criaturas? Claro, porque Él es el Dios
omnisciente. Dios sabe todas las cosas. El Hijo de Dios sabe todas las cosas. Él conoce a todas las personas. Pero ¿por qué Él está diciendo aquí a ellos, nunca los conocí? Porque esta palabra allí significa nunca los amé, nunca tuvimos una relación íntima, nunca fueron de mis ovejas. Y veamos lo que dice Pablo en Romanos 8, del 29 al 30. Romanos capítulo 8, del 29 al 30. Entonces tengan en mente, hermanos, esta última expresión de Cristo allí, cuando dice, nunca os conocí. Y veamos lo que dice Pablo. Pablo va a usar la misma palabra allí en el versículo 29. Quiero que presten atención. Porque a los que antes conoció, ginosco, otra vez allí, la misma palabra que usó Cristo en el versículo allí en Mateo 7, 23, la está usando aquí Pablo en Romanos 8, 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Cristo Jesús, el hermano, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, observen cómo Pablo dice a los que antes conoció. Dios nos conoció ¿desde cuándo? Desde antes. Y recuerden que esta palabra ginosco es un conocimiento íntimo, un conocimiento de amor. Hermanos, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, cuando nos eligió en Cristo Jesús. Y dice Pablo, y a los que antes conoció, a los que antes amó, también los predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Y observe, hermano, cómo estos verbos están ya en pasado, como si ya hubiese sucedido. ¿Acaso alguien ya ha sido glorificado aparte de Cristo? ¿Alguien, hermanos? Nadie. Es un misterio, hoy en día sigue siendo un misterio cómo estará Elías, cómo estará Enoc, pero nadie más puede estar en la presencia de Dios hoy en su cuerpo. Únicamente cuando Cristo vuelva y seamos glorificados. Pero Pablo está diciendo que ya fueron glorificados, pero nadie ha sido glorificado. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está confirmando que esto va a suceder. Pablo está afirmando que a los que llamó, a los que conoció, a los que justificó, estos van a ser glorificados, hermanos. No se puede perder la salvación, amados hermanos, porque Pablo lo está confirmando aquí. Fuimos predestinados, fuimos llamados, justificados y glorificados. No hemos sido glorificados, pero Pablo está afirmando que eso va a suceder. Eso va a acontecer sí o sí, hermanos. No es posible, hermanos, no es posible, no existe la más mínima posibilidad de que alguien que ha sido elegido, que alguien que ha sido predestinado, alguien que ha sido llamado, justificado, pierda su salvación. No hay ninguna posibilidad, hermanos. Y si alguna vez alguien que parecía ser creyente se apartó del camino, simplemente nunca fue de nosotros, salió de nosotros para que se manifestase que no era de nosotros. En tercer lugar, amados hermanos, también debemos resolver otras dos dudas cuando hablamos de esta doctrina de la perseverancia de los santos. Esta doctrina enseña entonces que los cristianos no pecamos. No, no enseña eso. Esta doctrina enseña entonces
que nosotros tenemos licencia para pecar. Tampoco enseña eso, hermanos. De ninguna manera creemos o afirmamos que ya no pecamos, hermanos. Aunque hemos sido regenerados, somos nuevas criaturas, estamos en este mundo caído, hermanos. Tenemos este cuerpo de pecado y seguiremos pecando, hermanos. Aún está este pecado remanente en nosotros, los creyentes, pero si descuidamos los medios de gracia, estaremos más propensos al pecado. Somos responsables, hermanos, de nuestra santificación. ¿Recuerdan cuando vimos allí la santificación? Debemos hacer responsables en el uso diligente de los medios de gracia, hermanos. ¿Un verdadero creyente puede tener caídas graves? Sí. ¿Un verdadero creyente puede permanecer un tiempo por un pecado? Sí. Pero nunca tendrá caídas definitivas. Un verdadero creyente nunca caerá de manera definitiva de la gracia salvadora, hermanos. Los verdaderos creyentes renovarán su arrepentimiento siendo preservados por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos salvos ¿por qué, hermanos? Por Cristo, por la fe. Por Cristo, pero la fe es el instrumento por el cual llegamos a Cristo. ¿Quién nos salva? ¿Por la fe? No, la fe no salva. El que salva es Cristo. Solo que la fe es el instrumento, el medio. Un autor, el pastor Sam Waldron, dice: de la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos, así los regenerados o los convertidos no mueren antes de arrepentirse. Pensemos, por ejemplo, hermanos, en David. ¿Recuerdan a David, el rey David? ¿Qué fue lo que David hizo? Orquestó todo para que Urías fuera asesinado, porque había caído en adulterio, porque vio a su mujer bañándose y todo lo que hizo David. Aún así, ¿qué fue lo que Dios dijo de David? Este es un hombre conforme a mi corazón. ¿David cayó de la gracia del Señor? No, pero pecó gravemente, hermanos, cayó en adulterio. Pero eso no quiere decir que haya caído de la gracia del Señor. Eso no quiere decir que David haya perdido su salvación. Y pensemos también en Pedro, por ejemplo, cuando negó a su Señor 3 veces. No lo conozco, no sé quién es, no tengo ni idea de quiénes son ellos. Pecó gravemente, hermanos, porque negó a Cristo. ¿Pero acaso Pedro dejó de ser hijo de Dios? ¿Acaso Pedro en ese lapso de tiempo que pecó cayó de la gracia? No, hermanos. Pecó gravemente, sí. Y una de las preguntas o de las cuestiones que muchas de las personas que creen que la salvación se pierde, o de los cuestionamientos que hacen, es que dicen: pero es que, ¿qué pasa con aquellas personas? ¿O qué pasa si yo mismo toda mi vida tuve una vida de santidad, una vida entregada al Señor, una vida de obediencia, y preciso un segundo antes de morir dije una mentira? ¿O qué pasa que en ese momento antes de yo morir tuve un mal pensamiento? Y la pregunta sería: ¿Cristo pagó por cuáles pecados, hermanos? ¿Cristo pagó por los pecados de ayer, los de hoy y los de mañana? Por todos los pecados. ¿De quiénes? De sus ovejas, de los elegidos. Hermanos, Cristo pagó por nuestros pecados, aún por los que vamos a cometer ahorita más tarde, mañana, esta semana. Cristo pagó por esos pecados. Y quiero invitarles a que vayamos, hermanos,
a 2 de Timoteo 2:19. Allí, después de las cartas a las iglesias. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce, Ginosco, el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, esta doctrina de la perseverancia de los santos no enseña, y nosotros no creemos que uno tenga licencia para pecar. Si usted alguna vez escucha a alguien enseñar esta doctrina y le dice, salvo siempre salvo, y vivo mi vida como me venga en gana, salvo siempre salvo, no pierdo mi salvación, así que vivo y disfruto como quiera y hago lo que quiera, esta persona no ha entendido el Evangelio. Si alguien afirma esto, hermanos, no ha comprendido el Evangelio. La salvación no se pierde, pero es un imperativo para todo creyente apartarse de la iniquidad. Si me amáis, guardad mis mandamientos, hermanos. Es un imperativo para nosotros como creyentes luchar contra el pecado, mortificar la carne, mortificar el pecado. Luchar con todas estas tentaciones y pecados y apartarnos y huir de la maldad y del mal, hermanos. Nunca esta doctrina enseña que si uno es salvo, entonces hago lo que se me venga en gana, hermanos. Si alguien piensa así, no es creyente, es un impío. Porque nosotros, amados hermanos, amamos a nuestro Señor y buscamos obedecerle y buscamos luchar contra el pecado, no porque tengamos miedo de perder algo, sino por agradecimiento por la obra que Él ya ha hecho. Hermanos, nosotros, ¿por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué estamos aquí reunidos congregándonos? ¿Por qué todos los días luchamos contra el pecado? ¿Por qué nos esforzamos por dejar muchas actividades pecaminosas? ¿Porque tenemos miedo de perder la salvación? No debería ser así. Lo hacemos ¿por qué? Por agradecimiento, hermanos. Eso es una consecuencia de cómo reaccionamos nosotros a la obra que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Por ejemplo, hay otros creyentes, otras iglesias, que afirman que un cristiano puede ser carnal. Esta doctrina se llama la doctrina del cristiano carnal. Es algo incongruente, hermanos. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser carnal. ¿Puede un cristiano ser carnal? No es que este hermano lleva 30 años con una moza. Hay que dejarlo, pobrecito. Es que es un hermano, pero él lucha con eso. Ese es un cristiano carnal para muchas iglesias. Y enseñan esa doctrina. Y tienen allí hermanos pensando que son creyentes, camino al infierno. No, es que ese hermano es así, él tiene un carácter y siempre es con sus malas palabras y su vocabulario grosero. Hay que dejarlo, ese es un cristiano carnal. No, hermanos. Un verdadero creyente va en camino ¿a qué? A la santificación. Un verdadero creyente va camino ¿a qué? A la santidad, hermanos. No somos perfectos. En esta vida no encontraremos la perfección. Pero vamos camino ¿a qué, hermanos? A la santidad. Luchamos contra el pecado. Todas estas obras, estas actividades pecaminosas con las que cada uno de nosotros tenemos que luchar, hermanos, todos los días. Y por eso nos dolemos del pecado. Sufrimos cada vez que pecamos, cada vez que deshonramos el nombre de Dios, cada vez que dejamos por el piso el nombre de Cristo, sufrimos y nos lamentamos. Esto es una evidencia de que somos salvos,
una evidencia de que le pertenecemos a Él, de que Él es nuestro buen pastor, amados hermanos. Quiero que vayamos otra vez al libro de Filipenses, ahí atrásito, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Al principio yo les mencioné que hay un par de versículos, 5 o 6 versículos, que aparentemente podrían dar la idea de que la salvación se podría perder. Y este es uno de esos versículos que si uno lo lee así, sin estar en contexto de toda la Biblia y en contexto de todo el libro, uno tal vez podría decir, sí, la salvación se pierde. Pero veamos qué dice Pablo y veamos qué es lo que dice el contexto y qué es lo que dice la Escritura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero veamos lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hermanos. Hermanos, nosotros hacemos porque Dios nos ha puesto el querer. No hay nada, hermanos, que nosotros hagamos por nuestra propia voluntad, hermanos. Antes de Cristo éramos esclavos del pecado. Nuestra voluntad estaba allí sometida al pecado. Ahora somos libres en Cristo. Ahora Cristo nos ha capacitado, el Señor nos ha dado vida. Y ahora, hermanos, cuando Pablo dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, eso se refiere ¿a qué? Al cuidado y la seriedad, hermanos, la diligencia en la santificación para crecer en obediencia, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Por su buena voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Ocupados, hermanos, trabajando en el proceso de santificación con temor y temblor, hermanos. Hermanos, este proceso de la vida cristiana, esta carrera es algo, hermanos, que nos debe demandar un trabajo serio, un trabajo diligente, un trabajo juicioso, hermanos, con cuidado. Pablo dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Con mucho cuidado, hermanos. Esto no es un juego, hermanos. La vida cristiana no es un juego. Hay que tomarla con seriedad, hermanos, como Pablo afirma allí. Y finalmente, hermanos, para concluir, quiero que volvamos a nuestro texto principal, allí en Juan 10, del 29, vamos a leer del 29 al 30. Juan 10. Y finalmente, hermanos, la salvación es una salvación trinitaria. La salvación es una obra del Dios Trino. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Cuántas personas de la Trinidad aparecen allí en ese versículo 30? Las dos personas, el Padre y el Hijo. Yo y el Padre uno somos, hermanos. Amados hermanos, la salvación es una salvación trinitaria. Dios, el Padre, nos eligió, Cristo murió, hoy es nuestro sumo sacerdote, Él intercede por nosotros y el Espíritu Santo aplica, sella esos beneficios de la redención, hermanos. La salvación es una salvación trinitaria. La salvación es de un Dios trino, hermanos. Con todo el dolor del mundo, amados hermanos, todas estas personas que están allí adorando a un Dios unicitario, están adorando a un Dios falso. Algunos de ustedes
han pensado, o muchas personas dicen, no, pero es mejor que estén allí que estén en el mundo, hermanos, están igual. ¿Están adorando a un Dios? Falso. Todos los que adoran a un Dios unitario, como los testigos de Jehová, ¿están adorando a un Dios? Falso. No es el Dios de las Escrituras, el Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, amados hermanos. Es que al menos, que vaya a esa iglesia por lo menos, que vaya a esa iglesia unicitaria. Es mejor que esté allá y no que esté en el mundo, hermano, está igual. Está adorando a un Dios falso. El hecho que esté allá no quiere decir que esté más cerca de Dios. Está igual de lejos de Dios que cualquier otra persona. ¿Cuáles serían las aplicaciones, hermanos, al tener en cuenta de esta doctrina de la perseverancia de los santos? Hermanos, nosotros debemos tener agradecimiento por esta obra de preservarnos el Señor. Esto debe llevarnos a tener un corazón agradecido porque Dios es quien nos preserva, hermanos. Es Dios quien nos ayuda a perseverar. Es Dios quien nos ha capacitado, nos ha regenerado, nos ha dado vida. Hermanos, estamos en las manos del Dios vivo. Esto, hermanos, debe llevarnos a ser agradecidos por esta obra que Dios ha hecho, de preservarnos. Y perseveraremos hasta el fin, porque es Dios quien nos preserva. Esto debe llevarnos en humillación, adoración y agradecimiento a nuestro buen Dios. En segundo lugar, hermanos, yo le animo en esta hora, en esta mañana, a que si usted está seguro de su salvación, si usted está convencido de que usted ha creído en Cristo, usted tenga seguridad eterna de salvación. Hermanos, no hay que estar con miedo de que perdemos la salvación cada instante, hermanos, porque la salvación ha sido lograda por el Señor. Estamos en las manos del Señor. Nadie puede arrebatarnos de sus manos. Esto debe ayudarnos a vivir una vida segura, a tener seguridad de la salvación, hermanos. Por ejemplo, los arminianos viven con el miedo de perder la salvación. Y todos los días, según ellos, pierden la salvación. Todos los días Dios los borra del libro de la vida. ¿Ustedes alguna vez se han imaginado a Dios en eso? Todos los días borrando y escribiendo a cada uno de sus hijos. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Quién persevera? Todos los que Dios ha elegido, hermanos. No podemos estar con ese miedo, hermanos. Y estas personas que afirman que la salvación se pierde, obedecen por miedo al infierno. Les da miedo el infierno, pavor el infierno, y todos los días están con miedo, perdí la salvación, acabé de decir, acabé de hacer esto, acabé de pensar esto, pierdo mi salvación y la vuelvo a recuperar y la pierdo, la recupero. Hermanos, la salvación es del Señor, le pertenece al Señor. No se puede perder, hermanos. Y por eso nosotros obedecemos, nosotros buscamos al Señor en agradecimiento por lo que Él ha hecho, adorándole por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha provisto a Cristo Jesús. Y finalmente, si aquí hay personas que no han creído en Cristo, si aquí hay personas que no han nacido de nuevo, les ruego nuevamente que vengan a Cristo, que pongan su confianza en el Señor, que se arrepientan para con Dios de sus pecados. Por favor, les ruego que vengan al Señor. Estas personas sí deberían estar temblando de miedo. Estas personas que no han creído en Cristo sí deberían estar atemorizados. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dijo alguna vez el puritano Thomas Watson,
Un pastor puritano del siglo XVI dijo: Dios puede ser tu más dulce amigo, y si no, también puede ser tu peor enemigo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo en el que tú nos has exhortado, Padre. Gracias por tu palabra, amado Dios. Gracias, Dios, porque tú eres digno. Gracias por Cristo Jesús, quien murió en la cruz, derramó su sangre, nuestro buen pastor. Y gracias, Dios, porque nada ni nadie puede arrebatarnos de tus manos. Nada ni nadie puede arrebatarnos de las manos del Hijo. Nada ni nada puede separarnos de tu amor, Padre. Gracias por esta doctrina hermosa de la perseverancia de los santos, en el que vemos por la Escritura y confiamos, Dios, en que tú nos preservas hasta el fin, en el que nosotros perseveraremos hasta el fin, porque tú nos has capacitado. Tú has obrado el querer como el hacer en nuestras vidas, Dios. No por nuestras buenas obras, sino por las obras de Cristo, por la vida perfecta, por su muerte y su resurrección, Padre amado. Gracias porque hoy hemos aprendido que nadie que ha sido salvado por ti, que nadie que ha sido regenerado por ti puede perderse, Dios. Puede caer de ese estado de gracia, puede perder la salvación. Y hoy estamos seguros de esta vida eterna, tenemos seguridad de la salvación eterna y confiamos, Dios, que eres tú quien nos preservas. Eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos guardará hasta el final de los días. Eres tú el que nos guarda, Señor Jesús, en tus manos. Y hoy te alabamos y te damos gracias por esto, porque hemos aprendido esto, porque hemos creído esto y estamos convencidos de esto. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.